Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de vuelta a Perorín Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Espero que estéis preparados porque, gente, hoy, 21 de septiembre de 2025, por fin, después de exactamente medio año, vuelve la sección favorita del canal, que obviamente, por el título, miniatura, ya sabéis de lo que estoy hablando, y es el formato de Perorín Llama al Estrado, que por fin vuelve a nuestro canal. Muy bien, antes que nada vamos a presentar a los ministros aquí presentes y es que en primer lugar nos acompaña el señor Julio. Bienvenido, ¿qué tal estás? Buenos días, Dani. Pues nada, con muchas ganas de retomar esta sección del canal, la verdad. Muy bien, y en segundo lugar el señor Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, estoy aquí de nuevo y la verdad es que cuando estabas haciendo esa presentación tan épica acerca de que algo regresaba al canal después de casi medio año, pensaba que te estabas refiriendo a mí, que soy un auténtico Sí. desgraciado y llevo sin aparecer por aquí un tiempo, pero bueno, siempre es un gusto estar de nuevo aquí con vosotros. Y justo en este formato que, como ya sabéis, es el favorito del canal, o por lo menos es mi favorito, que a mí me encanta, ¿no? Esta sección que tenemos de analizar personajes, que quizás hay gente nueva viendo el podcast y no sabe en qué consiste Perorín Llama al Estrado, y es básicamente un análisis que hacemos en profundidad de los personajes. Personajes que pondremos en pestaña de comunidad para que se vote cuál será el siguiente. Nosotros elegimos 4 y de esos 4 tendréis una votación y el que salga de la votación será el próximo personaje que analizaremos. Pero en este caso Killer ya había salido desde hace medio año y medio año desde que hicimos el podcast de Kizaru, que de hecho fue cuando cumplimos 2 años del podcast. Ese fue el último Perorín Llama al Estrado y bueno, yo creo que ya era hora por fin de volver a esta maravillosa sección y que para la próxima no tardemos tanto, que por lo menos sea la mitad, que sean 3 meses, ¿sabes? Bueno, lo bueno se hace esperar. Exactamente. Además, ya estaréis viendo en la pantalla la miniatura, que es un cambio de formato al que teníamos previamente, que quizás no se alineaba tanto a lo que, bueno, lo que tratábamos de expresar en la miniatura, porque al final teníamos a Perorina a la izquierda, teníamos en medio un versus y al lado el personaje en cuestión al que analizar, y quizás eso podría interpretarse como un combate, como quizás un debate entre si Perorín es más fuerte que X personaje. Y obviamente está claro que Perorín es más fuerte que cualquier personaje que traigamos a esta sección, entonces no tenía mucho sentido. Así que veréis esta miniatura, pero también estaréis viendo en el canal las otras miniaturas que ya estarán cambiadas, que nos hemos dedicado estos tiempos a cambiarlas y bueno, esperemos que ahora os guste esta sección de Perorín Llama al Estrado más que antes. Porque, como siempre decimos al principio de los podcasts, cada episodio es más dulce que el anterior. Entonces, hay que cumplir con esas palabras. Muy bien. Semana sin Perorín 131. ¿Alguna declaración que hacer al respecto? Yo creo que si hemos confiado en Bogart, obviamente en Perrin hay que confiar. Óscar, ¿algo que Hay, decir? hay que darle una chance, hay que darle una oportunidad. Si Bogar ha aparecido, ¿por qué no iba a aparecer también Per? Exactamente, porque para quien no lo sepa, también teníamos un contador de Semanas sin Bogart, el cual apareció en el capítulo 1160. Por lo tanto, ese contador ha desaparecido. Pero se sigue manteniendo el de Semanas sin Perorín. Así que nada, gente. Por Yo cierto, confío. vengo a hacer un breve inciso, va a ser muy breve, pero es que esto ya sabéis que me toca especialmente de cerca. Se ha movido antes el Dragon del pasado que el Dragon del presente. Ahí lo dejo. Lo dejas, ¿no? Ahí como si nada, ¿sabes? Con esto ya está, me pronuncio con mi rage bite típico frente a Dragon y ya que la gente haga lo que quiera. Pero con eso ya yo creo que queda todo más que dicho. Claro, la gente se Ha ha, hecho falta, sí, ha hecho falta volver al pasado para ver que se mueve. O sea, si no, punto. la gente se ha alegrado de que Dragon haya hecho algo, pero nosotros estamos esperando a que haga No, no. algo el Dragon del presente. Yo ahora mismo estoy sentado aquí en el balcón, con los brazos cruzados, mirando al horizonte, esperando a Dragon. Y mi único cuadro de diálogo es puntos suspensivos. Hasta que hagan algo, así voy a estar. Exactamente. Puntos suspensivos.
Puntos suspensivos. Muy bien, después de este Rage Bait de Oscar, ¿qué os parece si vamos directamente a analizar a Killer? Que yo tengo bastante ganas, la verdad. Parece perfecto. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar directamente por la introducción al personaje. Y sí que es verdad que quizás no tenga una aparición muy espectacular Killer en un principio, pero bueno, sabemos que es un miembro de la peor generación. Obviamente se nos introdujo en Sabondi. Si no recuerdo mal, creo que estaba peleando con Urouge. También sabemos que es el vicecapitán de los Piratas Kids. Y tampoco tiene más misterio. Esa es la introducción de Killer, un miembro de la peor generación que llegó a Sabondi, uno de los 11 supernovas, el cual superaba esa recompensa de los 100 millones, mano derecha de Kid, y poco más que decir de su presentación. Ahora, os pregunto, ¿qué impresión os dio Killer la primera vez que apareció? Mm, A mí la verdad es que como persona que venía así medianamente, no escéptica, pero para ver cómo era One Piece en general, a ver, me pareció un tipo duro, que creo que es lo más fácil que se puede decir de él. Y que a lo mejor era como iba a ser un rival así bastante formidable en un futuro para la tripulación de Luffy y compañía. Eso a mí. Fíjate que a mí como primera impresión, obviamente lo que más destaca de él es el, bueno, es el diseño, ¿no? No es el típico personaje, o sea, es bastante distinto a lo que quizá veníamos acostumbrados. Tiene la cara tapada, ahí con sus dos hoces guadañas que giran. Yo lo primero que pensé, además, aparte de lo guapo que estaba el diseño, y como dice Julio, que iba bastante duro, fue cuando se pega con Zoro. Venga, déjame saber cuándo se va a pegar con Zoro. Que dije, espada, Zoro. Pero nada, o sea, como primera impresión, además, me sorprendió también bastante que es que era como la comparación directa de Zoro, Luffy, Kid y Killer. Eso me moló bastante porque estaba como que lo habían colocado a un mismo nivel, ¿sabes? Y a lo mejor aparentemente a ti no te da esa impresión de decir, bueno, el resto tienen una serie de cualidades que quizás los ves como más poderosos, ¿no? O no los ves tan tal, pero claro, cuando empieza luego a moverse ya dices, bueno, pues sí que puede ser que sea un supernova o sí que puede ser que forme parte aquí de la peor generación. Y esa impresión, pues la verdad que me moló bastante. Eso es un personaje que, desde luego, si hay otro que te dicen el nombre, quizás si lo tienes menos interiorizado no te viene tan a la cabeza rápido el diseño, pero con él, sin embargo, me pasa todo lo contrario. Es que de repente me hace ¡pum! En la cabeza y aparece. Que de hecho, ya de por sí tiene un nombre que llama bastante la atención, Killer. Tú allá dices, cuidado con este tío, ¿sabes? Igual te hace algo... Un abrazo no te va a dar, desde luego. O Claro, sea, además con los quizá lo primero que punisers... hace. Sí, sí, sí. Con los punisers que llevas, dices, ostras, tío, igual aléjate de mí, ¿sabes? Ten cuidado. ¿Cómo se rascará la espalda a Killer, eh? Tiene que llevar cuidado. Se tendrá que quitar antes los punisers, si no, no hay manera. Digo yo, si no, como active eso, se iba a hacer algo más que rascarse, desde luego. Sí. ¿Y vosotros creéis que para este personaje Oda siempre planeó que fuera tan relevante? O sea, es relevante, obviamente, quizás no al punto de otros personajes, pero ¿creéis que eso lo planeó desde un principio o ese protagonismo vino más sobre la marcha? A ver, yo creo que en parte con lo que acabo de decir, justo puedo hilarlo con eso perfectamente, porque es que si él lo colocó desde un primer momento entre la peor generación, ya no es porque a lo mejor fuera simplemente muy poderoso, que pues sí es lo que estaba diciendo, en plan, pueden haber otros más poderosos, pero yo creo que eso también es un poco una forma de decirte, en algún momento va a tener cierta relevancia. No importa cuándo ni cómo, que la va a tener, porque si os fijáis, todos los que forman parte de la peor generación, tarde o temprano la van a acabar teniendo. Dejo eso por ahí, Uroge, y ya Sí, está. Y haz iba a lo que decir quieras eso. con él, ¿sabes? O sea, pero claro, si os fijáis, él obviamente con el tiempo ha adquirido, en Guano sobre todo, más relevancia. Entonces yo creo que desde aquel primer momento el meterlo en la peor generación ya no es solo el decir, es muy fuerte, que hay otros que seguramente sean incluso más fuertes en aquella época y no estaban incluidos, sino que también era un poco una forma de decir, tendrá su relevancia. Julio.
Yo creo que fue un poquito sobre la marcha. A ver, a lo mejor sí que podía tener en ese momento Oda pensado el plan a los siguientes 2 arcos. Pero es que ya pienso en Guano, el peso que sí que le dan en la trama a Killer, que ya llegaremos. Entonces, no sé, una parte de mí dice fue sobre la marcha y otra parte es, no, Oda lo tenía todo planeado desde el primer momento. Yo es que, Entonces, sí, yo es que creo que seguramente él tenía pensado, o sea, te apoyo en eso, te banco, porque es rollo. Él a lo mejor tenía planeado decir, tendrá su relevancia, pero a lo mejor no sabía qué relevancia exactamente. Entonces, también cabe la posibilidad, ¿no? De que dijera, vale, mira, qué guapo está el diseño, el personaje está guapo, quiero usarlo para algo. Y a lo mejor con el tiempo dijo, pues mira, para esto lo voy a usar, pero no sé. A mí me gusta más pensar que seguramente, como mínimo, esos 12, creo que son 11 12, ya tenía pensado que algo quería que hicieran. Sí, yo en mi Así caso no. quizás sea un poco más, para mí, en mi opinión, quizás opino parecido a Julio. Creo que ha podido ser algo más sobre la marcha, pero obviamente teniendo esa idea de principal de al ser miembro de la peor Claro. generación, de decir, vale, este personaje tengo claro que va a tener algo muy relevante en el futuro. En eso sí que estoy de acuerdo. Sí, porque como al final no son personajes de relleno, ¿sabes? O sea, él los ha destacado sobre el resto de una generación entera por algo. O sea, que algo como mínimo tendría pensado. Que estuviera ya premeditado todo y cada una de las cosas que iba a hacer cada uno. Hombre, ya no lo sé, desde luego. Porque es como si te pregunto, por ejemplo, por Bonnie también. ¿Tú crees que lo de Bonnie lo tenía pensado? Pues yo creo que sí. Esa parte al menos sí, el suyo. Ya en Sí. cada personaje no lo sé, pero que algo le quería dar a cada uno estaba claro, sí. Bueno, pues si queréis pasar a la siguiente parte. Por mí sin problema. Bueno, he dicho que por mí sin problema porque es que además soy yo el que sigue a continuación. Y hablando un poco de lo que es Killer, más allá de esta presentación que le hemos hecho, pues él nació en el South Blue, en la isla Kutsuku, que como sabéis no estaba afiliada al gobierno mundial, y pues conocía a Kid desde que eran críos. Básicamente un día comieron curry, udon, y nada, se rieron cuando su primer amor, Victoria Shiruton, derramó el caldo de curry encima mientras lo comía y esto provocó que lo golpeara. Eh, Esto al final acabó haciendo que el curry udon, que era una de sus comidas favoritas, se convirtiera en una de las que menos le gustaba. Y según Killer, odiaba tanto su risa, que era una risa, pues ya sabéis, muy estrondosa, muy distintiva, golpeaba a cualquiera que se burlara de ella. Y con el tiempo, pues nada, acabó dejando de reír por completo y usando una máscara para tratar de ocultar su rostro para que no se rieran de él en cuanto al tema de su risa. Eh, Killer, Kid, Hit y Wire eran jefes de bandas que controlaban los 4 pueblos de la isla. Y tras el asesinato de Victoria, la que he dicho que era su primer amor, a manos de una banda rival, Kid unificó a los 4 grupos y pues los desmanteló a estos que la habían matado. Entonces, nada, decidió formar una tripulación pirata, bautizando su barco como el Victoria Punk, en honor a Victoria, una cosa preciosa, a mi forma de ver las cosas, con Kid como capitán y Killer como su mano derecha. ¿Qué os parece? Me parece un trasfondo muy interesante. Y sobre todo lo último que mencionabas, de lo bonito que es que le pusiesen al barco Victoria Punk en honor a Victoria, al primer amor de ambos, que no fue únicamente de Killer, sino de Kid también. Es que me parece que, o sea, por eso os decía también que seguramente la intención ya era la de darles algún trasfondo. Ya no sé si a lo mejor más allá de esto, ¿no? Pero forma parte de la peor generación. Y claro, hablando de peor generación, también os quiero hacer una pregunta. Eh, a diferencia del resto de los de la peor generación, que creo que esto, como ya lo he respondido yo antes, viene mejor que os lo pregunte. ¿Qué os parece Killer en comparación con el resto de toda esta peor generación? Buena pregunta. A ver, quizás en primer lugar, yo cuando conocí a la peor generación,
igual mi baremo era entre comparar diseños y comparar recompensas. No recuerdo exactamente cuál era la primera recompensa de Killer, me suena que era alrededor de los 160 millones o 162, no lo tengo claro, algo del estilo. Y ya a partir de ahí, tipo, mi primera impresión ya era de que, bueno, era alguien fuerte. Más poderoso quizás que tanto Belle, como Urouge, como Bonnie, que eran personajes que tenían menores recompensas. Entonces, digamos que lo colocaba en una tabla media, ¿no? Media tabla, por así decirlo, en cuanto a nivel de poder, porque al final no podía valorar otra cosa de unos personajes que no conocía, pero que era bastante interesante. Y también has mencionado lo del tema de diseño y obviamente yo creo que tanto las máscaras como, perdón, la máscara como los Punishers son los dos elementos distintivos del personaje. Que también debo decir que tiene un pelazo rubio increíble el tío, o sea, le llega hasta prácticamente los pies, es increíble el pelazo que tiene. Le Pero envidiamos. Y debo sí. decir que, como dato, su primera recompensa es de 200 millones. Seguro, yo creo que 200 es la que tiene ahora. Pues según aparece aquí, Estoy convencido de que 200 es la que tiene ahora y que era 160 o así la que tenía en yo creo que Pre-Time ahora tiene Skip. más. Diría que ahora tiene más. Yo creo que no, luego lo miramos, pero yo creo que no. Luego lo chequeamos bien, pero así a primer golpe lo que me ha parecido era que era de 200. De hecho, creo recordar incluso que Trafalgar era el que tenía 200 millones en Sabondi. Chicos, aquí mi herramienta me dice que actualmente su recompensa es de 200 millones. Correcto, entonces previamente debió tener Debió de tener 160 o algo, así. debió de tener algo menos, seguramente, sí. Sí, previamente eran 162 millones. Vale, pues eso era. Bueno, Julio, ya que has hablado, te iba a preguntar a ti también qué opinión te merece con respecto al resto de Supernova. Con respecto al resto de Supernova, me parece que sí que se le ha dado una buena importancia. En plan, sobre todo una vez que ya avanzamos en la obra y pasa el episodio con las frutas slime, a ella sí que sí que consiguió darle una importancia a un personaje. A mí, claro, como todos bien sabéis, soy una persona que en efecto se saltó esa Bondi. Siempre voy a decir, aunque ahora me la haya leído. Pero que, claro, yo no comparaba por, venga, recompensas o diseños. Es como, vale, ¿qué me va a dar este personaje? Y este personaje me ha dado una historia, una trama secundaria que está bastante bien y que aporta al dramatismo de un arco entero. Así que me parece que está bastante bien aprovechado. Creo que sé también un poco cuál va a ser vuestra respuesta, porque además que Daniel lo ha hecho al principio, pero ¿os parece que su pasado está bien hilado, no se queda corto, que tiene... Vamos, que tiene un trasfondo que incluso es que hasta salpica a día de hoy, como es con el nombre del barco, como ya hemos dicho. Me parece que está muy bien hilado, vamos. Pues A yo mí diría. Bueno, sí, sí, tú primero, Julio, sí, adelante. yo primero. Es que como veis mencionado antes del podcast, es que se ve a través de un SBS, esa es la cosa. En plan, ¿no? Si no me estoy colando. Sí, esto es de un SBS, ese trasfondo que tiene con Victoria y el nombre del barco y eso. Claro, me parece una cosa que yo creo que podrían haber puesto en la trama principal y no en un SBS. Porque para mí, en plan, el SBS, excepto cuando Dani nos lo trae y nos lo enseña, yo no lo suelo ver, por No, ejemplo. yo tampoco, sinceramente. En eso creo que tienes razón. Entonces, me parece que eso lo podrían haber puesto como una forma de, no sé, encariñarnos con el personaje o ver hasta qué punto son amigos, no sé, eso. Eso a lo mejor Oda o el editor les dijeron, mira, esto es demasiada tralla, ya lo diremos en algún momento, pero me parece que no de ponerlo en la trama principal, no sé, me resulta un poco raro. Sí, es cierto que quizás esa parte no me guste tanto, el hecho de que lo incluyan en un SBS. Véase el ejemplo del árbol genealógico de Zoro, incluido en un Sí. SBS y no en la historia principal. Eso quizás. Eso puede entrar en otro debate, en otro podcast. Pero sí que al final no es una historia tan extensa. Oscar la ha resumido en un momento y al final es todo lo que hay. Eso podrían haber puesto un capítulo de un flashback, se ve
un poco su historia, su pasado, en algún capítulo de estos de Wano, cuando él es el foco principal, y lo podrían haber introducido perfectamente. Aún así, considero que, sin tener en cuenta eso, creo que el papel que tuvo en Wano es que Oda lo aprovechó a la perfección. El personaje me parece de los mejores personajes de Wano, o sea, de los que mejor se desarrollan, que mejor encaja dentro de la historia de esa alianza contra Kaido y Big Mom. Me parece que tiene un papel inmaculado, sinceramente, me parece de 10. O sea, que sí lo considero bien aprovechado. Entonces, no sé si queréis añadir algo más o podemos pasar ya al siguiente punto. Yo te iba a decir justo eso, que si quieres pasamos ya al siguiente y vamos con el análisis. De acuerdo. Pues a mí me toca hablar un poquito de cómo es nuestro copo de nieve killer. Porque todos sabemos que es blandito en el interior, pero por fuera te rebana con sus dos... no sé cómo habéis dicho cómo es el arma. Pero bueno, todos sabemos que es un caramelito. A todo esto. Digamos que Killer, como el resto de la tripulación que tiene Eustace Kid, es un poquito arrogante y le gusta pelearse. Es el primero que salta a la pelea y tal. Pero a diferencia de su capitán, él es, digamos que bastante más tranquilo. De todo lo que es ese ambiente de gresca en la tripulación, digamos que es como el mástil del barco. Es un poquito bueno, se puede ir todo un poquito al traste, pero sabe mediar la situación e intenta tener esa paciencia que su capitán no tiene, aunque muchas veces también la tire por la borda. Entonces, digamos que tiene un cambio de la personalidad un poco, que la verdad es que yo creo que la afecta bastante, que es, ahora ya vamos a hablar del tema, es cuando se toma una smile defectuosa y ya solo puede reírse como emoción base. No puede hacer otra cosa que reírse. Esto sumando a que literalmente se pone la máscara para ocultar su risa ya que está complejado por ella, hace que a él sea un golpe a su psique emocional. Entonces, esto se puede hilar a la pregunta que os voy a hacer. ¿Hasta qué punto la máscara define su personalidad o su carácter? ¿Quieres responder tú primero, Oscar? Bueno, sin problema. A ver, yo, a mi forma de ver las cosas, no es que crea que la máscara defina su carácter, es más bien que creo que es una herramienta que él emplea por lo que verdaderamente define su carácter. Es decir, la máscara podríamos entenderlo como a lo mejor algo que intenta ocultar, o sea, es algo físico, es algo que normalmente se trasladaría a como incluso un símil o una metáfora más bien, perdón, de algo que hacemos muchos. Cuando hay algo que nos molesta en nuestra personalidad o hay algo que sabemos que no nos gusta por lo que pueda pensar el resto, decimos que nos ponemos una máscara y es que él, sin forma figurada, es que lo hace. O sea, directamente de forma física se pone una máscara porque hay algo de su personalidad que no le gusta, que sabe que al resto pues se ríen de él básicamente. Y no creo que sea tanto a lo mejor algo como estético o intimidatorio, sino que creo que más bien es que sí, quizá en parte viene condicionado por lo que siente él de esa parte de su ser. Es decir, es una metáfora, pero física, hecha realidad, ¿sabes? A eso me refiero. Es una persona que verdaderamente se pone una máscara porque hay una parte de sí mismo que no acepta porque el resto tampoco lo hace. Sí, la verdad es que eso tiene bastante sentido lo que comentas. Tiene sentido. Sí que es verdad que, por ejemplo, creo que al principio, al no conocer todo el trasfondo de este personaje, sí que se puede entender quizá, en un primer momento, que esa máscara quizás sea algo más intimidatorio, como, oh, mírame, llevo esta máscara y aún así soy tan poderoso, que solo veo por un ojo, estoy ocultando mi identidad, soy muy misterioso, pero luego ya cuando te ponen todo el trasfondo en Wano, también conocemos bueno, el origen que él tiene, el por qué se pone esa máscara, que es lo que comenta Kid en un momento en Wano.
al final es cuando entiendes que realmente está, en cierta manera, tapando sus miedos, por así decirlo, porque él se podría decir que tiene miedo o le molesta mucho o irrita que la gente se ría de él por la risa que tiene, que por eso dejó de reír. Y de De hecho reír. hay un momento muy bonito que tampoco sé muy bien dónde podría encajar en esta parte del podcast, pero quiero decirlo ya porque se me acaba de ocurrir. Y es que hay un momento súper bonito cuando Killer ya consume esta fruta Smile y ya tiene esa risa, que el resto de la tripulación, cuando lo ven y están de camino a Onigashima, dice: ¿qué habéis hecho que ahora Killer solo puede reírse? Ahora tendremos que empezar a llamarnos los piratas alegres. Pero apoyando esa situación de Killer, no como en tono humorístico, que también, sino también en tono de apoyarse a uno mismo. Y eso me da una vibe de tripulación tan buena, teniendo quizás unas apariencias a lo mejor muy estrafalarias o de gente que parece mala en un principio, a ser una tripulación oye, que para mí, aunque quizás no tengamos tanto trasfondo del resto de personajes, que yo diga, ostras, esto es una tripulación en condiciones. Y quizás es algo que no se ve en otras, que parece una tontería ese pequeño comentario que sueltan, pero aporta mucho a lo que dice en sí mismo de esos personajes y de esa tripulación. La verdad es que con eso que acabas de decir, hace que la tripulación sea, o de que la obra te diga, mira, tú estás acompañando a los sombreros de paja y por X o Y han terminado de esta manera. Pero es que esta otra tripulación también podría haber sido la protagonista de esta historia. Correcto. En plan, te da a entender que con ese acto que hay muchas tripulaciones y no solo porque esta sea la del prota es única. No, no. Hay otras que también se apoyan mucho y que en las duras y en las maduras van a estar juntos. Pero Eso es lo es bonito, eso. lo que me refiero, de ver Claro, una claro. tripulación que aparentemente no tiene pinta de eso para nada y que Sí, luego te muestren eso. sí, que está deshumanizada y después te ves que no, que es como como cualquiera de las demás. Exactamente. Pues la verdad es que eso me ayuda a enlazar con la siguiente pregunta. El tema de, hemos visto que, o sea, que es, digamos que, no me va a salir que la banda tiene esa personalidad, ¿no? Ujú. Y de compañerismo. Y la verdad es que eso me lleva a preguntarme, la verdad es que se me lo respondió ya, pero bueno, ¿Killer tiene suficiente personalidad o es siempre está viviendo a la sombra de Eustace Kid? Uf, esa pregunta es dura, ¿eh? Si quiere empezar Oscar esta vez A ver, respondiendo. teniendo en cuenta también un poco el análisis que ya le llevamos hecho de aquí hasta lo que hemos empezado del podcast, etcétera, es que creo que esta pregunta se responde sola, como tú has dicho. Sí, Es bastante obvio que a lo mejor en un primer caso tú cuando lo ves al personaje dices, bueno, el segundo de aquí, pues, eso, en plan, el típico coleguita que va de la mano, está el personaje principal que es el que lleva un poco como lo importante en la trama y luego el secundario que es como para hacer bulto y ver que es un tío fuerte, que tiene gente fuerte a su alrededor y poco más. Pero claro, cuando luego ya ves lo que sucede más adelante con él, por qué de la máscara, por qué de el trasfondo que tenían de que eran pequeños, lo que le sucede en Guano, pues ya acabas de ver que es un personaje que está construido de forma independiente. O sea, es obvio que tiene sus conexiones con Kid porque es su capitán. Si eso es obvio, pasa con cualquier personaje, pero creo que sí que hay ese punto de decir, me voy a tomar la libertad de desarrollarlo un poco más de forma independiente. Es decir, lo que a él le sucede o lo que él es, no es por lo que es Kid, es por lo que es él y por lo que le sucede a él y lo que él teme, como ha dicho Dan. Entonces, creo que esto se responde un poco de esa manera. Y cabe mencionar que la máscara, no lo he dicho en ningún momento, pero me recuerda a toda la cara de Rey Gigas. Me hace bastante gracia. Sí. Y dicho eso, ya he respondido por mí la pregunta. Pues yo además me gustaría añadir, no considero únicamente que él mismo, como tú bien dices, sea independiente aquí y tenga suficiente personalidad propia, sino es que considero que además tiene mayor personalidad incluso que Kid. Sí,
Y esto no lo digo quizás en detrimento de Kid, de ponerlo como un mal personaje, pero considero que lo que se ha visto de Killer es quizás mucho más interesante de lo que se ha podido ver de Kid. Porque Kid quizás es una persona muy hecha para adelante y eso no lo estoy diciendo como algo bueno y algo malo, pero simplemente es algo lineal, que está ahí, se mantiene firme, sigue con sus convicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien, eso no quiere decir que esté mal. Pero es verdad que creo que incluso la personalidad de Killer tiene un plus extra a la que tiene Kid, porque él al final es la mente pensante de la tripulación y el que hace decir, oye, Kid, igual tendríamos que plantearnos esto, igual deberíamos hacer esto. Y yo creo que, pues, por esa misma razón, creo que incluso no sería la sombra de Kid, sino que estaría a la par que él perfectamente. Creo que en parte también es que llega a ser un personaje incluso más humano por lo vulnerable que es en sí. O sea, tú, como tú dices, aquí lo ves como más lineal y verdaderamente cuando lo hemos visto vulnerable de verdad ha sido prácticamente hace nada, cuando ha sido derrotado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a él, de alguna manera, primero te lo muestran como eso, como ya he dicho, un tío fuerte, como si fuera el típico, para que me entendáis, el típico gorila que va al lado de, ¿sabes? Sí. Sí, Y luego te dan ese trasfondo y dices, coño, no, no, joder, ¿quién te ha hecho daño, Killer? En plan, ven que te doy un abrazo, hermano. Y lo ves de esa manera, en plan, te hace empatizar incluso un poco más. Sí, aquí lo ves y dices qué guapo está, que en algún momento supongo que algo más igual nos dicen, pero bueno, no lo sé también con lo avanzada que está la historia. No lo descarto nunca, pero no lo sé. Pero claro, te hace empatizar un poco más con Killer que con Kid porque dices, joder, es que sí soy, que quien no ha intentado a lo mejor decir, no me gusta esto de mí, voy a intentar ocultarlo un poco, o no me gusta que me traten de esta manera, pues entonces yo reacciono de manera un poco más agresiva. Eso con Kid quizá no nos pasa tanto, porque aquí lo ves y dices, joder, qué tío más duro, ese es un badass, en plan, no, ¿quién va a hacerle daño a este tío, no? Y lo admiras por eso, pero claro, Killer siempre va a tener ese punto más de decir, joder, da esa impresión de ser fuerte y encima tienes también ese plus de decir, me pasa. En plan, sí te sí. entiendo. Es más humano, por así Entiendo, decirlo. sí, entiendes esa humanidad, esa vulnerabilidad, ese dolor. Muy bien, pues una vez visto esto, ¿qué os parece si pasamos al siguiente punto? Que el siguiente punto, perdón, en este caso sería el desarrollo a lo largo de la serie. Que bueno, bueno, tremendo gallo me acaba de salir. Sí, sí, sí. El Que, pollito mío. sí, que bueno, ya hemos comentado un poco lo que ha sucedido, ¿no? De vivir en el South Blue con Kid, con Wire y el otro pibe, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? De estos tripulantes de la tripulación, nunca mejor dicho, ¿no? De pasar de vivir de ese reino, de formar su propia tripulación, de llegar a ser uno de los piratas, vamos a llamar elegidos, ¿no? Esos 11 que llegaron a Sabondi, incluso siendo la mano derecha de su capitán, ¿no? Que quizás es más raro ver que la mano derecha de un capitán sea también prácticamente igual de relevante que su capitán, algo parecido con Luffy y con Zoro. Después, el tratar de seguir avanzando, porque recordemos que Killer y Kid trataron de formar una alianza junto con Apu y Hawkins para derrotar a Shanks, pero bueno, luego llegó Kaido y se complicó el asunto. Y de todo ese pasado trágico que tuvo en Wano, que ya conocemos, con el tema de consumir la Smile y todo lo que le pasó. Entonces, hablando respecto a la Smile, creo que ha habido un intento de que sea algo trágico y a la vez cómico. Entonces, mi pregunta es, ¿su evolución tras consumir la Smile lo convierte en un personaje trágico o en un alivio cómico oscuro, por así decirlo? Mm, yo voy a optar por trágico. Voy a optar por trágico. Porque estamos viendo un personaje que se ha esforzado mucho durante toda su vida, durante todo lo que hemos visto, y ha terminado puteado. Ha terminado no mal, pero digamos que su recompensa no la ha tenido. Bueno, la recompensa sí, miento. Sus amigos, su tripulación, eh, que sabe que la lealtad que le ha dado aquí a Kid no ha sido moco de pavo.
y que sabe que tiene gente en la que confiar, eso es verdad, eso lo va a tener para toda la vida. Pero la verdad es que, por otra parte, es él, te has esforzado, has conseguido cosas, pero también te han castigado mucho. Entonces, para Claro, mí es un poco trágico. yo más que No nada lo lo más, digo porque pero... por el hecho de consumir la Smile, quizás ha pasado a ser algo más cómico por el hecho en sí de su risa que por el hecho en sí. Por eso estaba haciendo esa pregunta. Sí, o sea, entiendo el punto que es como una especie de tenerlo en consideración como a lo mejor como Pica. Que tú ves a Pica, un tío muy fuerte, muy duro, enorme, tal, no sé qué, y de repente ves la risa y la voz que tiene, y dices, ¿esto ves? Y Muy al final bueno. acaba siendo casi como un alivio cómico más que otra cosa. Pero para mí el punto está en, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo de algo que sí creo que es un alivio cómico, un tanto más oscuro. Brooke, para mí, por ejemplo, pues está muerto y hace bromas de que está muerto. En plan, por eso, humor blanco es humor blanco, pero al mismo tiempo es un muerto haciendo broma de que está muerto. Es como un poco alivio cómico oscuro también por el trasfondo de que está muerto, lo pasó fatal, etcétera, etcétera. Pero a él lo veo más un personaje un tanto trágico. Sí que es verdad que hace gracia por lo que hace gracia, pero claro, una vez que ves el trasfondo, a mí al menos, cuando sale, pues sí, quizá puedo esbozar una sonrisa, pero no me surge el reírme de él como me río de Pica. ¿Sabes? Que digo, joder, vaya un pocho, ¿no? En plan, ¿cómo vas a tener esa voz siendo tan enorme? Es más bien una persona, como dice Julio, castigada y que, pues bueno, tiene la mala suerte de que encima, justo lo que le sucede, acentúa más lo que él más odia de sí mismo. Pero bueno, la fortaleza del personaje reside en eso, que a pesar de que ahora es inevitable que se muestre lo que más miedo le da de sí mismo y lo que más odia, pues ahí está. Por eso coincido contigo en que has dicho antes que es uno de los mejores personajes de One, o sea, pero sin ninguna duda, vamos. Y hablando de fortalezas y quizás limitaciones, ¿qué pensáis de esa fidelidad absoluta aquí? ¿Es fortaleza o limitación? Mm, yo lo veo fortaleza. En plan, yo no veo, por ejemplo, joder, es distinto, pero yo no veo que Zoro y Sanji, por darle fidelidad absoluta a Luffy, sean peores. No sé. Yo creo que no tiene que ver. Y Yo que creo él que... al final, sí, ¿no? Y que, perdón que te interrumpa, pero que por reafirmar tu argumento, que él al final tampoco depende en ningún momento al 100% de Kid. O sea, si él decidiera ir o sea, de por ahí solo, no, no lo veo un personaje que sea a lo mejor como, yo que sé, como Chopper, por ejemplo. O que su cometido no está totalmente delimitado a lo que otro pueda intentar darle. Más bien es fortaleza, porque él decide seguir con un amigo que son amigos desde que son pequeños. O sea, no es cuestión de mera supervivencia, como a lo mejor lo fue cuando eran pequeños, que sí tuvieron que unirse para poder acabar con un enemigo en común. Aquí es más bien decir, voy contigo, ¿sabes? Voy contigo hasta el final. Porque él mismo cuando estuvo solo en Guano, por así decirlo, también fue capaz de seguir adelante. O sea, no es necesidad, sino más bien, pues eso, o sea, amistad, fortaleza, por así decirlo, si lo entiendes de esa manera. Muy bien, pues si queréis pasar al siguiente punto. Yep. Perfecto, pues nada, básicamente es muy sencillo lo que voy a intentar cuestionar. ¿Vosotros creéis que la relación entre los dos es lo suficientemente fuerte como para poder a lo mejor compararla con, por ejemplo, Luffy y Zoro? ¿O crees que es algo incluso mejor o que se muestra de mejor manera la relación entre ellos dos o en cambio un poco peor? ¿Cómo veis vosotros esta comparativa entre a lo mejor Killer y Kid y Zoro y Luffy? ¿Tú qué opinas, Julio? ¿Quieres empezar tú? Sí, voy a empezar yo. Venga. Continúo yo. Yo creo que literalmente su relación es un copia y pega de Zoro con Luffy, por ejemplo. Plan, yo creo que es su relación... Hostia, la voz de camionero, perdonen. Em, yo creo que la relación, más que comparable, es que es igual. Es que es igual. Pero Es igual. igual.
A lo mejor con ciertas diferencias, pero es que es que, a ver, también fue un poco de los ves y dices, ah, vale, este es el lugarteniente de. Y en este caso no es el lugarteniente que se quiere quitar al capitán de medio, no, es el lugarteniente, amigo de la infancia del capitán, que va a ir con el capitán aunque se vayan a morir los dos. En plan, es tonto uno y tonto dos, van a una fiesta. Yo creo que es que la misma, esa es mi opinión. Yo en mi caso sí que estoy en cierta manera de acuerdo con lo que acabas de comentar. Tiene muchísimas similitudes con la relación entre Luffy y Zoro. Sí, Obviamente no habría otra relación que hacerle a estos dos personajes con otros dos. A mí no me saldría otra relación. claro, claro. Pero quizás igual no la vería e incluso me mojaría en decir que la veo mejor que la de Luffy y Zoro. Ojo, ¿Mm? a esto me refiero quizás con el hecho de que la diferencia más grande que pueda haber entre estos cuatro personajes sea que Luffy es tonto, Zoro es tonto, Kid es tonto, pero Killer entra ahí en la ecuación y Killer no es tonto. Es como hay que despejar la X de aquí de esta ecuación. Es una lealtad que no sumisión, ojo, no confundamos lealtad con sumisión. Una lealtad, un apoyo incondicional muy comparable al de uno y otro, pero quizás el otro tiene mucha más cabeza que Zoro, en este caso, se podría decir. Y creo que eso lo diferencia mucho, porque quizás Luffy, para compensar la tontería, por así decirlo, de Zoro, tiene a Sanji. Que Sanji digamos que es la mente pensante, pero Killer digamos que podría ser la mezcla entre ellos dos, mientras que Luffy tiene sus alas, las alas del rey de los piratas, que son Zoro y Sanji, quizás Killer complementa las dos. Entonces quizás eso sea lo diferente, que es Killer tiene una personalidad distinta a la de Zoro, es decir, es serio en los momentos que tiene que ser serio, pero nunca llega a ser tonto. O sea, no llega a conclusiones precipitadas, no dice ninguna barbaridad en ningún momento, siempre está atento de todo lo que sucede. Entonces, creo que quizás esa sea la pequeña diferencia que a lo mejor haga que para mí sea un poco mejor la relación que tiene con Killer que quizás la que tiene Luffy y Zoro. Esa es mi opinión, porque creo que se han visto, ¿cómo explicarlo? Momentos separados de los personajes de Luffy y Zoro, en el que, por ejemplo, se nota a Zoro esa lealtad que tiene hacia Luffy, pero he visto más momentos combinados de Kid y Killer que pueda yo decir, oye, pues se ve mucha compenetración entre ambos, ¿sabes? Que quizás por parte de Zoro y Luffy quizás ha sido algo más aparte, estando separados, pero en conjunto, estando juntos, no he visto tanto de ellos, como quizás sí he visto de Kid y Killer en todo lo que sucedió en Wano. Entonces, por ese punto, voy a decir que me parece un poco mejor. No sé si me he explicado bien, si hay alguna duda de lo que he explicado, pero... También Eso. hay que tener en cuenta que ellos se conocen de toda la vida. Es Claro, eso decir, también es verdad, sí. son amigos desde que eran pequeños, nacieron en la misma isla, entonces la relación no va a ser la misma. Es un poco distinto. También es verdad que al principio, cuando conocemos un poco la relación de Luffy y Zoro, y creo que esto es importante porque lo he mencionado antes, en la tripulación de Luffy, digamos que el resto, y se encargan de repetirlo muchas veces, cada uno tiene un sueño y el resto, aparte de ser, por así decirlo, un apoyo en pos de conseguir encontrar ese sueño y de que se realice, son también un poco un instrumento. Entonces, claro, la relación de ellos al principio, de Luffy y Zoro, era un poco también de conveniencia, pero luego, conforme avanza, ya evoluciona a una relación más de amistad y digamos que ellos dos, de alguna manera, lo tienen ya más construido porque es que nacen siendo amigos y luego se vuelven tripulación. Aquí al principio Luffy lo ve fuerte y dice, eres fuerte, únete. Y Zoro al principio le decía, no, yo no quiero ser pirata, no quiero ser nada de eso. Luego cuando ya hay un acercamiento más íntimo, cuando verdaderamente quieren ese otro tipo de relación. Entonces, claro, si lo preguntamos como relación de amistad, pues hombre, obviamente, a pesar de que la relación de Luffy y Zoro es una relación de amistad muy fuerte, porque de hecho
cuando se encuentra en Wano es que se ve plasmado en esa escena tan chula de reencuentro. Digamos que de alguna manera no va a ser lo mismo o no va a ser igual de profundo a pesar de que sea muy importante y muy fuerte que la relación de amistad de dos amigos que se conocen desde que se acuerdan de lo que era la vida, ¿sabes? Entonces, si hablamos por ahí, sí, si hablamos en cuanto a lo que son como tripulación, yo sí que tengo que decir que veo que Luffy y Zoro, a pesar de que no se vean tantos momentos, creo que forman mejor tándem en el sentido de lo que veo entre ellos dos. No sé cómo explicarlo más bien, pero yo noto esa compenetración entre ellos dos que va en pos de que todos consigan obtener sus objetivos, sus sueños. Sí, yo creo, o sea, te he entendido, te he entendido. No me has convencido, pero te he entendido. Bueno, pues si queréis pasar al siguiente punto. Sí, pues vamos al punto preferido de la gente que hace tier list de quién es más poderoso. Habilidades y poderes. Venga, Vamos. chicos. Se viene. Señor. Vale, literalmente este señor está un poquito minusválido. Y es triste, pero es verdad. Es decir, voy a desarrollar. Este señor es capaz de usar... Un momento. Empezar un punto de habilidades y poder diciendo que Minusválido me ha parecido increíble. Sí. Es cierto. Empezamos con que este señor tiene una fruta del diablo encima, la cual hace que no pueda nadar y solo se pueda reír. Es como decirte, como hablarte de alguien que ha perdido una pierna y dices, no, ¿qué podrías decir? Dice, habilidades y poderes, te puedo dar un muletazo, ¿no? En plan, cuidado esto, ¿eh? La verdad es que acabo de decir que el punto es trágico antes, pero es que ahora es cómicamente oscuro. Ahora me ha vuelto muy cómico, sí. La verdad que sí. Bueno, el mejor tipo de comedia. Bueno, habilidades y poderes. Para mí, Killer es un poquito, sin ánimo de ofender, el averaje marine que nadie sabía que podía usar haki de armadura en la espada, pero aparece en el arco de Dressrosa pareciendo que todos saben usar haki de armadura en la espada, lo cual me cabrea mucho. Pero por cosas del guión y cosas de vamos a seguir con esto, bueno, es un pirata que a efectos prácticos no tiene fruta del diablo porque no hace nada la fruta del diablo, que es capaz de usar, creo que podía usar haki de armadura y de observación. Correcto. Pero digamos que a este punto de la historia asumimos que mitad de la gente sabe usar eso, o que si no tiene fruta tiene que saber usar eso. Y que, bueno, y sobre todo su poder o arma más característica son sus punishers. Sus guadañas, guanteletes que hace girar a toda velocidad, lo cual le hace tener un estilo de combate muy característico y que digamos que da mucho de sí a la hora de combatir. Digamos que como personaje, como combatiente, infravalorado no está, pero ¿vosotros qué opináis? Infravalorado creo que es una palabra que no encaja dentro del nivel de poder y de habilidad que tiene Killer, porque aunque quizás lo hayamos podido pensar en algún momento por falta de hechos prácticos en la serie para decir este tío es fuerte o no es fuerte, creo que en el momento en el que se pone a pelear contra Zoro dando un combate tan bueno, siendo prácticamente de los momentos más chulos de inicio de Wano, esa pelea entre Zoro y, bueno, Hitokiri Kamazo, que era el nombre que adoptó como asesino de Orochi en aquel momento, y luego obviamente su intervención en la pelea contra Kaido, que es capaz de dañar al propio Kaido, obviamente no al nivel de quizás los puñetazos evidentemente de Luffy o quizás la fruta del diablo de Trafalgar, pero se nota que está al nivel y que no es, o sea, infravalorado. O sea, quizás pueda estar infravalorado por el mundo por decir solo tiene 200 millones de recompensas, vamos a decir solo entre comillas por el nivel de recompensa que manejamos actualmente, pero vamos, a nivel de combate es espectacular y a mí me gusta mucho ese estilo que tiene con los Punisher y creo que es un estilo bastante único en toda la serie, o sea que para nada. O sea, el nivel de Killer es altísimo y quizás
para el mundo de One Piece quizás sí esté infravalorado. Pero para mí, no. O sea, nivel altísimo. Bien, bien. ¿Y a ti, Oscar? Yo creo que al final lo que pasa con él es un poco lo que ha dicho Dani, que es la falta de contenido que tenemos en cuanto a ver cómo emplea sus habilidades, pero hasta Wano. Porque claro, cuando aparece por primera vez en Sabaody, tú dices, bueno, debe ser fuerte, porque si es la mano derecha de Kid, es un supernova, y etcétera, 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 es de los más fuertes de su generación, debe de ser fuerte. Pero no creo que se entienda tanto en cuanto a las armas que tiene, porque claro, las armas que tiene, esas me las pongo yo y me corto una pierna, sin querer. Creo que también va un poco en base al cómo las utiliza y las habilidades que tiene con respecto al uso de armas, que eso es lo que lo hace incluso más increíble como personaje. O sea, que haya llegado donde ha llegado sin tener nada aparentemente distintivo más allá de esto. Es un poco como Zoro, porque Zoro también, pues sí, tiene 3 espadas. O como, por ejemplo, Sanji, que tiene un estilo muy concreto de pelea que solo son patadas. Sí, pero sabe llevar eso al máximo. Sabe llevar eso hasta un punto increíble, hasta el punto de competir con el propio Zoro en Guano. Y eso me parece que pues, habla de él muy bien. O sea, no. Al contrario, encima teniendo el hándicap que tiene de no poder nadar y etcétera, y todo lo que le sucede, me parece que solo habla al contrario. O sea, que además estamos hablando en negativo, es que somos tontos, porque no dice si Killer está sobrevalorado, estamos hablando de si está infravalorado. O sea, Claro. de si no se le valora lo suficiente como combatiente. O sea, yo considero que sí, que quizás está un poco incluso infravalorado hasta el punto en el que pues vemos que de verdad puede competir casi de tú a tú con Zoro. Obviamente Zoro gana, ¿no? O sea, no, tampoco es ningún misterio que es más fuerte. No creo que nadie pensara que Killer iba a ser exactamente igual de fuerte que Zoro. Pero el simple hecho de que ya pueda mirarle de tú a tú, habla de que, pues sí, quizás no se le tiene tan en cuenta. O sea, lo tenemos en cuenta porque es la segunda, la mano derecha de Kid, pero como que no se habla tanto de que un tío con literalmente solo 2 guadañas que giran esté ahí así a ese nivel y pueda incluso golpear a Kaido, como ha dicho Dan. Bien, bien. Pues por lo que veo, todos tenemos una opinión bastante positiva de las capacidades de Killer. Y la verdad es que antes Dani ha dicho una cosa, ha mencionado un momento bastante importante del personaje y a lo mejor me gustaría que nos hablara más de ello para pasar a la siguiente sección. Muy bien, pues pasamos a la sección de momentos destacados del personaje. Y bueno, yo creo que sin duda alguna, para mí, por lo menos en términos de combate, el mejor momento de Killer fue cuando derrota a Hawkins. Me parece uno de los combates más interesantes de todo Guano. Es decir, obviamente no es el main event, por así decirlo, pero creo que es un combate que se forma en un contexto de lo más interesante por ambos personajes. Ya no solo por Killer, sino también por Hawkins. Pero bueno, evidentemente, como esto es un momento destacado de Killer, yo creo que hay que destacar, sin lugar a dudas, ese momento en el que, de manera muy inteligente, digamos que contrarresta la habilidad de Hawkins, en el sentido de que Hawkins tenía el muñeco vudú en el cuerpo de Kid, pero él fue muy inteligente al ir a cortar el brazo izquierdo de Kid, perdón, de Hawkins, porque Kid no tiene brazo izquierdo. Y entonces de ahí pudo derrotar a Hawkins. Me pareció, yo creo que a todos nos sorprendió ese momento. O sea, yo creo que no hay nadie que piense en Wano o en Killer y no piense en ese momento. O sea, a mí me parece de lo mejor del personaje. Y donde obviamente también se ve esa lealtad. Claro. Entonces, eso hablando de uno de los momentos destacados. Pero aparte de eso, me gustaría preguntaros, previo, ¿Mm? y es si su enfrentamiento contra Zoro es uno de los combates más infravalorados de la serie. ¿Qué opinión tenéis al respecto? La verdad, voy a ser sincero, yo lo tengo un poquito emborronado en la mente.
¡Ah! Sí, un poquito bastante. ¡No! Sí, yo sí. Yo lo siento, pero es que ya es mucha tralla. Estoy En mayor, plan, ¿no? estoy mayor, estoy mayor. No, Detormentado. no me había, en plan, sé que se ha peleado con mucha gente, pero no me acordaba. Yo lo Vale, siento. es que Vale, también es verdad, y que te voy a dar la razón en eso. No creo que sea tanto un combate al uso. Me parece que no es una pelea como tal, es un, no sé, como si fuera un breve enfrentamiento. No digamos que pasan días y días combatiendo. No, me parece que en plan, estaba ahí de paso y dice, bueno, quita. Y ya está, en plan, no lo no comparto tanto que sea un combate al uso como por ejemplo a lo mejor puede ser, no sé, Luffy contra Crocodile, por poner un ejemplo así muy tocho. Pero ya me entiendes, es decir, es como un subcombate que sí, bueno, para ser un subcombate yo sí lo tengo en cuenta, pero estoy de acuerdo con Julio en plan. Bueno, lo tengo en cuenta, está bien, pero me sirve como para evaluar un poco a qué nivel de poder está, pero no me parece que sea importantísimo, en plan, está bien, ya está. sea, en plan, yo creo que también fue un momento a lo mejor de decir, bueno, mirad cómo Zoro ha mejorado como Sí, personaje sí, sí, claro, claro. en combate. Mira qué movimiento más chulo hace. Toma animación, mira qué guapo la Sí, animación, ¿eh? sí, y mira cómo nuestros animadores no están yendo a Bloques, casa para comer. bloques, mira qué bloques. Sí. Ya está. Pero bueno, digamos que más infravalorado, no, a lo mejor no, a lo mejor está bien valorado. Sí, ya está. En plan, sabe su No lugar, sé. ¿no? Sí, Conoce su lugar es el correctamente. lugar, sí, Conoce es tu el lugar, lugar. insecto. Literalmente. A ver, yo he hecho un chiste, yo he hecho un chiste de manera accidental sobre que está Ya sé menos por dónde va. válido, Sí, claro, es que. pero a Este es tu ver, ídolo. bueno, Este es tu ídolo, Zoro. Sí. por favor no nos atacando, cancelen. atacando minos válidos, ¿eh? Zoro, ¿te parece bien? Joder, ahora tenemos otro crimen más a la lista de Zoro. Otro Vaya. crimen de guerra más. Bueno, Y cambiando quizás un poco una pregunta que tenía preparada, voy a improvisar un poco más respecto a ese gran momento que os he mencionado contra Hawkins. Y quiero saber qué pensáis un poco respecto a esa pelea, porque si quizás esa pelea contra Zoro Julio no la recuerda tanto, yo quiero pensar que por lo menos esta pelea contra Hawkins sí. Entonces, quiero preguntaros qué os pareció en general, porque ya no solo ese momento en el que le corta el brazo, sabiendo que Kid no tiene ese brazo, sino también todo lo que sí, vuelve esa pelea, el hecho de que tenía que atacar a Hawkins sabiendo que ese daño iba a recibirlo Kid, como el propio Hawkins se autoinfligía daño para molestar a Kid mientras él peleaba, incluso Killer ofreciendo su propia vida a cambio de la de Kid. Entonces, ¿qué opináis un poco? Porque al final es toda esa relación que hemos estado viendo, pero que se plasma muy bien en ese combate. ahí, ahí sí que me acuerdo. Ahí eso sí me acuerdo. Ese es un momento de alfa. Está mal decir esa palabra, pero es un momento de mi huevo por delante. Sí, sí, de bastante aura, ya está, en En plan. plan de strong aura. Dice, no, he puesto aquí mi poder, mis cosas, para qué tal. Y dice, sí, 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 muy bien. Te voy a ganar igualmente. Nah, I win. Sí, le pasa algo Ahí, parecido. sí. En plan, ahí, bien, bien. Eso sí que es un buen momento. Es la confianza que tienen en unos sobre el otro. El saber y acordarse que ese brazo no está, porque es de metal. Eso es un muy buen momento. Punto positivo. Eso sí me Debo, acuerdo. debo decir que además, por refrescar la memoria, la estoy viendo aquí de fondo mientras estoy hablando con vosotros. Y hay una parte que me ha hecho bastante gracia, que es que se toman la libertad de que cuando le corta el brazo a Hawkins, Hawkins se inclina hacia adelante, se arrodilla llevándose la mano al hombro del brazo que le ha cortado y se ve el pelo de Hawkins súper guapo animado cayendo hacia adelante, que he dicho, innecesario de cojones, pero están flexeando, ¿sabes? O Sí, sea, tú están déjalo flexeando. flexear. Sí, sí, déjenlo flexear de esta manera. A mí, mientras sea esto, me viene bien. Bueno, pues si queréis pasar ya al siguiente punto y vamos, que ya falta poquito para terminar. Sí, porque al final del momento también destacado de cuando ataca ha caído con ese ataque guapísimo que básicamente le corta, le empieza a decir que esta piel dura hace mucho tiempo que nadie la ha cortado, etcétera, y que está dando muchos problemas.
se pega un bote y le pega un corte que ha caído, lo deja tocadillo. Yo creo que de eso ya hemos hablado un poco y en general pues tampoco hay mucho más que destacar de lo que ya hemos hablado. Y nada, pues con respecto a lo que es un poco su impacto en la trama, eh, aparte de lo que hemos mencionado, de sus grandes momentos, de lo que es un poco el pasado que tiene junto al propio Kirk, de lo que es él como personaje, es un personaje muy humano y que, bueno, pues nos deja también la gran enseñanza de que hay que intentar superar nuestros miedos. No sé si pensáis que a lo mejor pueda tener algún tipo de papel relevante en el futuro, en lo que nos viene ahora de Guerra Final y etcétera. Yo creo, al menos dando mi opinión, creo que puede ser relevante en cuanto a que va a estar ahí, va a apoyar, pero hombre, quizás tan relevante como decir va a ser uno de los personajes de los que más se hable, como se ha hecho últimamente en Wano, etcétera. Yo creo que esto sinceramente ya no da para más. Yo, o sea, creo que estará ahí y apoyará, pero no sé si va a haber alguna bala en la recámara más para un personaje como Killer. Creo que hay más personajes. Sí, sí, se entiende. Estoy de acuerdo con eso. Yo considero que sí o sí, o por lo menos me gustaría que tanto Kid como Killer volviesen, que esa derrota frente a Shanks no sea el final de su aventura, ni mucho menos, no me gustaría. Como bien dicen, me encantaría que participase en esa guerra final y fuese también un apoyo. Pero sí que es cierto que todo lo que hemos visto del personaje se podría decir en cierta manera que ya está cerrado. Entonces, respecto a eso, su impacto en la trama ha sido muy bueno. O sea, yo creo que Oda ha escrito muy bien a este personaje y como extra lo puede añadir como aliado en esa guerra final y ya está. Yo creo que es un personaje bien hecho, que obviamente es un secundario y que aporta lo que tiene que aportar a la trama. Entonces, me gustaría que fuese relevante en el futuro, sí, pero ya más como un papel de aliado. Yo tengo la misma opinión. En plan, relevante, yo creo que. A ver, sí, relevante más no va a tener. O dudo que tenga. Puede que no lo podamos encontrar, pero la verdad es que, en mi opinión, después de la tremenda pasada por el suelo que les hace Shanks, está la cosa complicada. Les querría ver también esa batalla final de la gran armada de Luffy, de la cual Luffy les la pena un poquito que exista, pero bueno, que les ayude o lo que sea. Pero bueno, muy relevante, lo dudo. A mí me gusta pensar que de alguna manera esta derrota espero que sirva para que, pues vamos, yo tengo claro que no va a ser ni mucho menos lo último que veamos, pero yo quiero que pensar que también sirve un poco para que ellos mismos se den cuenta de dónde está el nivel, porque Shanks lo vino a ponerlo un poco en su sitio, o sea, de un ataque a tomar por culo, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco, en parte puede ser que les sirva también a ellos como para decir, vale, si queremos estar participando en una gran guerra o etcétera, o queremos seguir adelante con esto que tenemos que hacernos más fuertes. Entonces yo creo que esa puede ser la relevancia, por así decirlo, más allá de lo que ha tenido él también incluso en Guano y etcétera, y me parece que eso obviamente pues pone al personaje en el lugar en el que le corresponde con respecto a lo que tenía pensado Oda, no con respecto a lo que el fandom quisiera, que a lo mejor en aquel momento, antes de Guano, la mayoría no es que nos diera igual, pero sí que pensábamos un poco, bueno, quizá no le da esa relevancia que a lo mejor esperamos. Y yo creo que ya con esto, un poco lo que son los momentos destacados, lo dejamos zanjado, realmente. Vale, pues si El queréis impacto pasar de a la trama. una de las dos últimas partes. Sí. Mm, ya creo que me tocaría a mí, ¿no? Sí. Correcto. Vale, pues ya empezamos en nuestro penúltimo punto de este podcast. Espero que os haya gustado por ahora. Los que habéis llegado aquí, muchas gracias. Y ya es un poquito una parte de especulaciones y teorías. Ya hemos dado un poquito nuestra opinión, pero eh, yo voy a hacer una pregunta a vosotros y a la audiencia. Y es la misma de antes. En verdad, pero bueno. Si Killer podrá tener un futuro importante en la saga final.
Y ya como le hemos respondido, los meto otra en el con calzador, y es si podría llegar a traicionar a Kid. De alguna Interesante. manera. Interesante. Yo creo que como bien hemos mencionado que ahora mismo no va a tener otro papel más que no sea el de futuro aliado en una posible guerra final, no creo que ahora se abra otra ventana o pestaña, llámalo como quieras, en la que pueda traicionarlo. Quizás si eso no ha sucedido antes, dudo mucho que suceda ahora por básicamente el ritmo que ahora mismo lleva la obra y tal. Que sería muy interesante verlo y ver el por qué Killer traicionaría a Kid en caso de que así fuese. Sería interesante ver por qué y cómo, pero por cómo va la obra, en el punto en el que estamos ahora mismo en Elbaf, y ya quedando muy poco para terminar, no creo que eso suceda. Sería interesante de alguna manera, sí, pero no le veo cabida ahora mismo en lo que queda de historia. A mí sería igual de interesante que a lo mejor que como si pasara entre alguno de la tripulación de Luffy, pero claro, también te digo, es que acabas pensando, sí, es muy interesante, pero ¿cómo se va a dar con cómo estamos ya, que es lo que tú estás diciendo? Entonces, yo no lo veo, sinceramente. No creo que en ningún momento vaya a darse esa traición, y menos como están ahora, ¿sabes? Es decir, ha tenido momentos mucho más propicios de traicionarlo y no lo ha hecho. Sin ir más lejos cuando estaba en Guano, que a él la situación seguramente no le favorecía y estaba solo y pues lejos de traicionarlo hace todo lo contrario. Entonces, no vería el motivo, me parecería un poco guionazo histórico que de repente dijera, no, siempre fue un infiltrado, nunca, no sé, en plan, no le vería el sentido, ¿sabes? Para mí se cargaría un poco al personaje. Claro. La verdad es que yo, por ejemplo, no pienso de qué manera podría, por ejemplo, traicionar a Kid. No sé, me parece una cosa muy rara. Muy en Sí, contra de todo lo que nos han enseñado. un poco anticlimático sería así. Sí, sería un poco diciendo, vale, pues lo traiciona. Bien, entonces, ¿para qué me han metido toda Claro, la tralla antes? a la Sí, chapa de que son colegas, de que Sí, es muy leal, no sé. qué guay, No es como, no sé, no me voy a acordar ahora del cast de Wano, de los amigos de Oden. ¿Era Kanjuro sí, Kanjuro, sí. el que traiciona a todo el mundo? Sí, 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 Kanjuro. Ahí vale, ahí va, tampoco te dan tanta información. Y incluso ves que cada vez que es tan patoso aposta a ver si los matan. Bueno, no es el mejor plan, pero vale. Pero bueno, yo diría, ya volviendo a esto, yo diría que Killer traiciona a Kid lo vería un poco raro. Sin sentido, la Lo, verdad. claro, lo que no vería tan raro es que imaginaos que se muere. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si este señor se le marca un ace y se hace un donut? Interesante. Claro, a ver, Lo dices un poco respecto a lo que podría suceder en Kid a partir de ahí. claro, por ejemplo. Sí. Eso podría ser interesante. De hecho, es algo que incluso si sucediese, podrían hacerlo ya. Me explico. Voz. Cuando pasó lo de Shanks, sabemos que Killer se puso en medio para intentar bloquear el ataque, lo cual es algo que me hace bastante gracia porque ni siquiera se le ve. Es decir, Shanks tira su ataque aquí y acto seguido se ve a Killer en el suelo y dicen, ha intentado bloquearlo. Y yo en plan, vale, tío, buen intento. Sí. Pero claro, imagínate que de alguna manera Kid sí que sobrevive, pero se encuentra a Killer que ha fallecido después de ese ataque. Y como, claro, Killer también tiene ese handicap de la fruta del smile, que, o sea, aparte de tener esa risa por siempre, aparte no puede nadar. Que bueno, aquí le pasa lo mismo, pero supongamos que Kid se salva. Sí. Y ve que ha muerto Killer, esto quizás sí puede ser un punto de inflexión muy importante para Kid. Porque a lo mejor si vuelven al combate, igual Kid vuelve con esa misma mentalidad de nos han derrotado, pues vamos otra vez para adelante. Pero si ve que ha tenido una pérdida, eso sí que podría dar un punto, no tampoco de decirte, buah, va a tener un increíble desarrollo de personaje, pero sí un cambio de mentalidad de decir, voy a pensar un poco las cosas antes de actuar. Eso podría estar interesante. No me gustaría que Killer muriese, pero podría ser interesante para el desarrollo de Kid. ¿Y tú, Oscar?
no creo como tal que quizás se dé. O sea, sí que es verdad que me parecería un poco raro que, teniendo en cuenta la situación en la que están ahora mismo, es decir, de todo lo que les ha pasado, lo que ha contado un poco Dani, del barco hundido, etcétera, tal, se han ido al agua, él ni siquiera puede nadar. Si se diera, imaginaos que se da ahora, me parecería un poco ridículo, en plan, una forma un poco fea, ¿no? De quitarse un personaje de en medio al que le has dedicado un cariño y le has dado una importancia guay. No sé, en plan, tiene como un trasfondo que mola. Y claro, más allá de eso, pues no sé hasta qué punto hay necesidad de cargárselo para decir, no, así que aquí de evoluciones. Ya han estado separados, ya lo han pasado mal también, un poco, no sé. Me parecería una pregunta también, es que creo que estas son también preguntas que a lo mejor incluso, como también hemos dicho antes que son una tripulación similar a la de Luffy, es que si te la llevas también a la tripulación Correcto. Sí. de Luffy, puede pasar también lo mismo. Diría, imagínate, te dicen, ¿puede Usopp morir para que Luffy evolucione? Hombre, pues por poder puede, claro. Que se vaya a dar o no ya, no lo sé. Tendría que darse primero un hipotético escenario de que no estén todos muertos. Exacto. Luego un segundo hipotético escenario en el que se vuelven más fuertes y participan en la guerra final. Y el tercer hipotético escenario en el que él muere sin que nadie pueda impedirlo y dando su vida por su capitán para que él en un último arco ya evolucione, que ya me parecería un poco rebuscado. Entonces, a no ser que hubiera muerto ahora, que me parecería mal por cómo sería, que sería ahogado de una manera un poco lamentable, pues no creo que suceda. Sobre todo porque encima, además esto creo que despertaría un peligroso odio de Kid contra Shanks por lo que ha sucedido y cargarse a su mejor amigo, que no sé en qué lado de la historia lo pondría tampoco aquí. Ya, eso también es verdad, eso es cierto. Entonces eso es lo que creo que a lo mejor lo decanta también un poco. Bueno, yo antes de pasar al siguiente punto, también quiero comentar dos teorías que ya se han comentado en el canal, de mi parte, en este caso simplemente como breve recordatorio, y es que hubo una teoría que comenté hace bastante tiempo, en el que, aparte de que quizás Killer se ponía esa máscara para ocultar su risa, quizás ahora lo veo un poco extraño porque si os fijáis al final él se acaba riendo sin la máscara cuando es Hitokiri Gamazo. Entonces, si tú no puedes ocultar la risa, si tú sonrisa pero no la risa, pero realmente él quiere ocultar la risa y no la sonrisa. No sé si me estoy explicando con eso. La Sí. cuestión es que yo ponía el hecho de que él tuviese esa máscara a que él fuese un miembro de la tribu de los tres ojos, que no sé exactamente dónde podría encajar eso, pero lo planteaba como posibilidad suponiendo que volviesen a esa trama final y pues tuviesen esa oportunidad de participar quizás en la, ya no solo en la guerra final, sino en la pelea por el One Piece. Que si despertase ese poder pudiese leer los poneglyphs y entrasen en una pelea por el One Piece. Eso creo que estaría guapo. Y otra otra teoría, que quizás ya no está tan relacionada exactamente con Killer, pero sí con el barco, es que de la manera en la que ellos dos se salven y el resto de su tripulación sea gracias a lo que ya hemos visto previamente en One Piece, y es el conocido Clavauterman. Teniendo esa relación tan bonita que tuvieron ellos de pequeño con esta tal Victoria, que fuese el Clavauterman del Victoria Punk, el barco de los Piratas Kid, quien de alguna manera salvase a su tripulación. Eso creo que sería muy bonito. Y bueno, ya diciendo esto, podemos pasar ya a la última parte, que esto no es que vayamos a desarrollar, simplemente son unas preguntas que os queremos dejar. Y la pregunta sería la siguiente. Gente, podéis dejarnos en los comentarios dónde colocaríais a Killer en un ranking de vicecapitanes. Lo dejo ahí, vosotros ponéis donde queráis. Yo debo decir que tengo muchas expectativas en Beckman, pero visto lo visto, Killer estaría bastante alto. Después, tras comerse esa smile, ¿consideráis que su risa es la más icónica de One Piece o de las más icónicas? ¿En qué ranking lo estableceríais? Y por último, en caso de que vuelva a esa guerra final, ¿creéis que sobrevivirá a esa saga final? Que es básicamente un poco lo que hemos estado comentando en las anteriores preguntas, en caso de que se sacrificase o muriese, etc. Y bueno, esas son preguntas que os hemos dejado, así que tenéis la caja de comentarios para responder a ellas. Y nada, va siendo hora de terminar el podcast. El regreso de Perorín Llama yo creo que ha cumplido bastante las expectativas. En este caso, Killer creo que ha sido un personaje muy bueno al que analizar.
Y bueno, chicos, ¿queréis decir algo antes de terminar de lo que os ha parecido el podcast o algo en general? Nada, que para la próxima vez no, no tardar 6 meses en hacer esto. A poder ser, ¿no? A poder ser, creo que A todos tenemos poder un poquito de culpa, pero, hostia, se nos ha complicado bastante. No, Nada, yo por mi parte decir además, aparte de que se nos ha complicado y que tenemos que mirar la pestaña de comunidad, también decir que creo que mola mucho la sección y merece la pena hacer lo que Julio dice porque, macho, hasta uno mismo se sorprende cuando analiza el personaje y decir, joder, está más guapo de lo que yo recordaba, ¿eh? sí, la verdad es que sí. Mola mucho, en plan, es que es como ponerlo un poco protagonista por un día, ¿sabes? Y eso mola. Yo a lo mejor ahora no descarto buscarme el capítulo de One y ver la pelea, porque literalmente Exacto. la Sí. tenía totalmente embornada en mi Sí, sí, memoria y sí. me quedo diciendo, ¿estos dos se pegaban Eso mola, eso en mola. este momento? Eso mola, eso mola. Pero sí, la verdad es que sí. Pues Bueno, nada, yo por mi parte todo guay. Y un saludo, me despido y un beso, espero volver prontito. Exacto. muy bien, pues gente, ya sabéis. Bueno, ¿quieres decir algo, Julio? Perdón que te he cortado. No, yo igual, yo tengo que ir a hacerme la comida. Muy bien, pues nada, dicho lo cual, gente, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarle un like, podéis suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras notificaciones, compartir con otras personas que les interese este tipo de contenido. Ya sabéis que tenemos otras redes sociales, que tenemos Spotify, Instagram, TikTok, que bueno, que vamos subiendo contenido semanal, que ya sabéis que esto es un podcast semanal. Y Perorin Boy siempre trae mejores capítulos, cada capítulo es mejor, más dulce que el anterior, como siempre decimos. Y nada, Óscar, Julio, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Dani. Nada, a ti, Dani. Y Perorin Boy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.